tardes para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio nuevamente. Ya vamos en nuestra 10ª conferencia del día, en nuestra 10ª ponencia de esos trabajos de investigación que hacen nuestros estudiantes al interior de las universidades y que definitivamente este es el espacio, este es el lugar para empezar a foguearnos y empezar a que ellos también se fogueen en esas presentaciones públicas, en esas formas diferentes de presentar que nos permite hoy la virtualidad. En este momento tenemos 3 representantes del área andina con una ponencia que se llama Desencuentro Cultural en la Fundación Casa Ronald McDonald, Violencia Simbólica como predisponente para la lexitimia. Las participantes que van a estar con nosotros son Brigitte Paredes, Laura Ramírez y Sara Sativa. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas a este espacio. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todos, muchas gracias por este espacio. Así es, entonces pues el día de hoy vamos a presentarles lo que es nuestra investigación, hacemos parte pues del semillero SAIGI. En este sentido, les contamos que nuestra investigación es una investigación cualitativa con enfoque fenomenológico y para entender un poco qué buscamos hacer es necesario comprender todo el contexto de donde se lleva a cabo la investigación. Entonces, la presente investigación está siendo desarrollada en la Fundación Ronald McDonald. Esta fundación es una fundación sin ánimo de lucro que llega a Colombia en el 2001 y busca generar programas que mejoren el bienestar de los niños con dificultades o con problemas de salud, igualmente el bienestar también de sus familias. Esto lo hace por medio de un modelo, que es el modelo centrado en la familia, a partir del cual se plantea que entre más involucramiento familiar exista dentro de todo el proceso médico, dentro de toda la toma de decisiones del tratamiento, va a haber un incremento en el bienestar psicológico y a su vez también va a haber pues mejoras en lo que es el tratamiento médico del niño y la experiencia general. En este sentido, la Fundación brinda sus servicios y genera este apoyo a las familias a través de 2 modalidades por las cuales opera. Por un lado está lo que es las salas familiares. Las salas son espacios dentro de los mismos hospitales que son adecuados, hospitales claramente con atención pediátrica, en los cuales pues se brinda un espacio para las familias para que puedan estar todo el día allí acompañando a los niños. En estas se pueden encontrar, por ejemplo, cafeterías, lugares de estar, internet, y la idea es mejorar el bienestar o la experiencia general y brindar un lugar un poco más ameno a los acompañantes de los niños. Por otro lado, está lo que son las casas familiares. Las casas son ya lugares que brindan un alojamiento a las distintas familias y buscan alojarlas precisamente porque sus familias o las familias deben abandonar sus lugares de residencia, ya que allí no encuentran, digamos, atención médica de alta complejidad. Por ende, deben trasladarse y buscar otros lugares donde puedan brindarle esta atención a sus hijos. Y aquí es donde la fundación pues les brinda estadía a estas personas, que suelen ser personas de bajos recursos, para que puedan estar acompañando a sus hijos. Aquí en Colombia existen 2 casas únicamente, una que se encuentra en Cartagena y otra que se encuentra acá en Bogotá. Aquí en Bogotá se llama Casa Nuevos Horizontes y es precisamente donde estamos llevando a cabo la presente investigación. Entonces, en esta casa, pues como les digo, la fundación busca siempre como apoyar a las familias, mejorar la experiencia general dentro de todo el proceso médico, entonces suelen estar muy cercas a hospitales. En este caso, la Casa Nuevos Horizontes está alojada, o bueno, se encuentra ubicada muy cerca a la Fundación Cardioinfantil, con la cual precisamente tiene un convenio y es a partir de este convenio que llegan las personas a la fundación. Por ende, la población con la que estamos manejando mayoritariamente son niños que cuentan con patologías coronarias. No es la única patología, pero sí es la que pues mayor se presenta. También existen algunas patologías oncológicas y demás. Entonces, la casa pues cuenta con 28 habitaciones y tiene una capacidad para alojar diariamente a 60 personas.
Estas personas pueden provenir de diferentes lugares del país, ¿sí? Además de eso, pueden provenir de Centroamérica y el Caribe. Esto implica que dentro de la estancia de la Casa Nuevos Horizontes y a partir de esa convivencia, pues se van a ir generando diferentes dinámicas de convivencia, que es lo que pretendemos analizar con la presente investigación. Así como lo venía diciendo mi compañera, es importante tener en cuenta pues precisamente todo este contexto porque empieza a generarse desencuentros simbólicos y desencuentros culturales. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una percepción diferenciada que está ligada a lo que son creencias, valores y costumbres, donde una persona viene con ciertos rasgos, luego se encuentra con otra y empiezan a chocar. Entonces, empiezan a chocar cuando empiezan a compartir estos espacios que son, pues, como el baño, la cocina, son espacios compartidos y nuevamente se empieza a dar también un proceso que se le llama reterritorialización. ¿A qué se refiere esto? Es un proceso donde la persona, a partir de ese traslado que ya nos comentaba Brigitte, nuevamente tiene que acoplarse a unas nuevas condiciones y resignificar el territorio donde ahora se encuentra, que vendría siendo la fundación. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Nuevamente apropiarse de las cosas, nuevamente tiene que empezar a modificar y a reestructurar esa cotidianidad y esas condiciones de vida con las que venía anteriormente. Esto se vuelve un poco problemático debido a que pues claramente cuando empiezan a presentarse esos desencuentros, entonces puede llegar una persona que viene de la costa, puede llegar una persona que viene desde lo que sería la capital, aquí netamente de Bogotá, puede llegar desde Centroamérica y como vienen con cada una de sus costumbres, pues tienen dinámicas diferentes. Cuando tienen a la hora que compartir estos espacios, pues ejemplo, yo tengo la costumbre en mi casa de colgar la toalla de tal forma. Entonces otra persona dice, no, es que la toalla no tiene que colgarse ahí, tú tienes que guardarla en otro lugar. Esto luego empieza a modificarse y se empiezan a presentar prácticas que se empiezan a denominar prácticas de violencia simbólica. Entonces son prácticas que empiezan a ejercer cierto tipo de dominación, pero se empieza a pasar de forma desapercibida. Entonces se normalizan a tal punto, entonces es que es normal que digamos que todos los costeños son bullosos, porque socialmente se tacha así. Y se empiezan a normalizar estas prácticas que transgreden y que violentan al otro, pero que en últimas están ejerciendo cierto poder y dominación. Entonces, cuando la persona pues está generando estas prácticas, claramente termina siendo perjudicial. ¿Qué pasa en la casa? Pues empiezan a generarse grupos. Entonces, dentro de la casa hay grupos de madres que dependiendo de estas condiciones particulares y características que ellas consideran también comunes, empiezan a segregar y agrupar. Entonces, yo pertenezco a este grupito que es casi un grupo de élite. Entonces, si tú no perteneces a mi grupo, yo te miro mal, yo te hago comentarios sarcásticos, yo intento como no incluirte a las actividades, sino como que darte cierta forma a la espalda, pero claramente esto no se hace como netamente súper intencional de quiero ser mala gente, quiero ser como odioso con el otro, sino que pues está ligado también a todas esas características culturales que se dan dentro de las dinámicas de convivencia. Que también es importante tener en cuenta, hay normas dentro de la fundación, normas que te permiten o no realizar ciertas actividades. Claramente, pues esto permite que también la convivencia se dé dentro de un margen establecido. Pero pues muchas veces esas normas también hacen que te genere cierto malestar, ¿no? Entonces yo tengo que levantarme a tal hora, tengo que lavar a tal hora, y obviamente pues eso está pensado para beneficiar el bienestar de todas las familias que están conviviendo y que se pueda mantener un ambiente estable. Pero pues las características nuevamente culturales que generan estos desencuentros desencadenan prácticas entendidas desde lo que sería la postura netamente como más social. Entonces son prácticas que se normalizan, que terminan reforzando los esquemas de dominación y cuando se empiezan a percibir como eventos violentos o de orden traumático, pues permiten que las personas empiecen como a generar más tipo malestar emocional y genera un impacto. Tal como lo dicen mis compañeras, este conjunto de eventos pueden llegar a ser predisponentes a desencadenar la alexitimia como mecanismo de defensa inmaduro desde la perspectiva psicodinámica. La alexitimia hace referencia a la dificultad de reconocer o expresar las emociones tanto propias como las de los demás. Esto se debe a un impacto emocional o a un evento traumático, teniendo en cuenta lo anterior mencionado, es decir, la diversidad cultural que se presenta en la casa, el hecho de tener una enfermedad como paciente pediátrico o el cuidador tener que cuidar, pues valga la redundancia, a su paciente, y por otro lado, la posible violencia simbólica que se presenta. Es pertinente aclarar que estas personas presentan un mecanismo de defensa para poder adaptarse ante una nueva situación.
el hecho de convivir en otra casa, en este caso. Se puede decir que es necesario aclarar que esto no se realiza de manera consciente, es decir, yo no decido dejar de expresar o reconocer las emociones porque así lo desee para adaptarme ante una nueva situación, sino que se realiza de manera inconsciente. Por otro lado, es pertinente aclarar que esto es de manera transitoria, sin embargo, a corto plazo puede funcionar, sin embargo, a largo plazo puede llegar a generar patologías e incluso puede alterar un poco el aspecto de su vida diaria, afectando áreas afectivas, emocionales y familiares, entre otras. Entonces, como para hacer un poquito un recuento de lo que hemos hablado hasta el momento, sería útil pues contextualizar a nivel general cuál es nuestra postura, ¿no? Entonces, dentro de la casa, entonces como pueden ver ahí un poco en el diagrama que tenemos en el centro del póster, se genera una diversidad cultural, ¿no? Porque llegan familias a nivel nacional, llegan familias a nivel de Centroamérica, estas se empiezan a pasar por un proceso de reterritorialización donde significan nuevamente dónde están actualmente. A partir de ello se generan desencuentros culturales porque pues vienen de diferentes partes con costumbres, prácticas, creencias diferentes. Entonces, cuando llegan ahí, empiezan a generar convivencia, porque pues viven en un mismo espacio, necesitan compartir los baños, es decir, allá tú no tienes tu baño en tu habitación, donde tú puedas ingresar y ya tienes todo limpio, sino que pues tienes que claramente compartir estos espacios. Cuando empiezas a compartir estos espacios, pues, a partir de todas estas diferencias, se empiezan a generar y se empiezan como a construir prácticas entendidas como prácticas de violencia simbólica. Cuando la persona tacha estas prácticas de violencia simbólica como traumáticas o violentas, pues necesita adaptarse al contexto porque claramente pues tiene una prioridad que es afrontar esa enfermedad y también claramente pues necesita acompañar a su hijo, necesita como nuevamente estar acoplado a esa situación. Entonces, ¿cómo se acopla? Pues a partir de lo que sería la lexitimia, de forma transitoria. Entonces, ese sería el mecanismo de defensa que le permite de forma transitoria responder a toda la situación que se está presentando debido a la diversidad cultural. ¿Qué estamos diciendo y qué es importante tener en cuenta? Que esto no es nocivo completamente, es decir, no es que esto sea ya súper patológico o que sea algo en contra de lo que estaba planteando la fundación. Claramente la fundación también cumple un papel súper importante debido a que está como sobrellevando actualmente necesidades que no alcanza a cubrir el Estado. Y pues es una gran ventaja que familias del país puedan acceder a estos servicios que claramente son prioritarios para todos lo que serán los pacientes pediátricos. También que es importante tener en cuenta, cuando la lexitimia ya deja de ser transitoria y se vuelve más un rasgo y empieza a sobrepasar en el tiempo, pues sí se vuelve más patológica. Y ahí sí empieza a generar alteraciones en todo lo que sería varias áreas de desarrollo de la persona. Entonces, ¿cuál es como, por decirlo así, nuestro objetivo central? Pues tener bases fundamentadas para que luego existan investigaciones posteriores que demuestren cuáles son esas dinámicas que se presentan en la fundación a partir de tener en cuenta todas las dinámicas culturales, todas las características con las que llegan las personas y realmente puedan responder a las necesidades del contexto claramente colombiano, en Bogotá, y precisamente lo que se presenta en la fundación. ¿Por qué? Porque esto permitiría contribuir a la teoría que han planteado directamente de lo que sería el cuidado centrado en la familia, que pues claramente, como ya lo había mencionado mi compañera, pues está enfocado a que el paciente se recupere muchísimo más rápido porque tiene a su familia ahí cerca, porque tiene su apoyo a nivel emocional. Entonces, esto puede ser un plus para que realmente respondan desde las necesidades, cosa que no lo están haciendo porque no quieran, sino porque pues claramente hacen falta herramientas y investigaciones que puedan contribuir a ello. Entonces, más o menos este es como el panorama general que permite pues entender más allá de lo que podríamos observar directamente en este momento. En ese orden de ideas y como para dar cierre a nuestra presentación, cabe aclarar que por términos y políticas de la Fundación, cuando nos referimos a familia, específicamente aquí en la Casa Nuevos Horizontes, hace referencia a un solo cuidador y al paciente pediátrico. Este cuidador, casi que normalmente, la mayoría de las veces, es una figura femenina, que suele ser la mamá, pero si por cuestiones de pronto de más hijos y otras cosas, suele ser una tía o una abuela, ¿sí? Entonces, esto también nos genera, digamos, ciertas
factores a tener en cuenta dentro de lo que sería el impacto emocional. En este momento, pues la investigación ya se encuentra como próxima a realizar lo que sería la recolección de datos, que bueno, se ha visto un poquito atrasada por toda esta situación, pero ya esperamos pues poder empezar a hacer toda esta recolección de los datos dentro de la fundación. Gracias. Bueno, pues agradecerles a ustedes, interesante el tema de investigación. Vamos a revisar el chat si hay algunas preguntas, recordarles que es importante que podamos interactuar con los estudiantes, que podamos interactuar con estos ponentes que están el día de hoy aquí presentando sus procesos de investigación. Bueno, frente a los temas que están planteando ustedes, ¿cómo podemos nosotros llegar a pensar que el ejercicio investigativo en investigación cualitativa podamos traspasarlo a otro tipo de fundaciones, a otro tipo de experiencias, digamos que parecidas a estas? ¿Cuáles serían esas recomendaciones o qué han encontrado ustedes en esta primera parte de su investigación? Bueno, pues es importante tener en cuenta que claramente cuando se habla de investigación netamente cualitativa, pues se necesita tener en cuenta el contexto, ¿no? Nosotros podemos hablar en este momento de unas condiciones particulares específicas, de un momento particular, claramente, pues estamos pasando también por una pandemia que aunque sea mundial, pues no se vive de la misma forma en diferentes lugares. Entonces, pues es primordial que la persona se centre en las características específicas y no llegue pues así con muchas premisas de pues que quiero encontrar o quiero hallar estas cosas, sino más bien también entender desde esas dinámicas y desde precisamente la situación que está percibiendo y que está queriendo entender. Claramente también como lo presentamos nosotras, pues nosotras nos estamos basando en un estudio más fenomenológico, ¿no? Entonces es como entender también esa experiencia de cómo lo vive la persona, de cómo está la persona teniendo como características y herramientas a partir de su vivencia. O sea, no estamos pidiendo netamente interpretaciones, ni que atribuya ciertas cosas, ni que genere como un estado ya súper cuantitativo de, por favor, denomíneme y márqueme aquí en una escala de 1 a 10 qué tanto le gusta o no la fundación, sino más bien cuéntenos qué ha vivido, cómo ha sido su experiencia, cómo realmente es que usted está viviendo esta situación y cómo es que usted está viviendo tanto cambio, entonces cómo percibe también ese cambio de estar viviendo antes en su casa con ciertas prácticas, ahora estar conviviendo con otras personas. Entonces creo que es fundamental, al menos desde mi perspectiva, no sé si mis compañeros ahorita quieran como complementar alguna parte, es el hecho de basarnos en todo lo que sería el contexto específico. O sea, claramente uno no puede como tender a generalizar y decir, no, es que ya porque aquí fue así, entonces en todo va a ser así. Entonces, si yo estoy analizando una fundación, en todas las fundaciones va a ser así y todas van a tener las mismas características. A pesar de que tenga la misma población, de que estén dentro de los mismos rangos de edad, va a tener como diferenciación en relación a eso. Perfecto, Me ¿alguien gustaría más? también aportar Dale, claro que un sí. poco a lo que mencionaba Laura. Por supuesto, pues al ser una investigación cualitativa se rige específicamente al contexto trabajado. Sin embargo, me parece importante tu pregunta, recalcando que, digamos, esta fundación se encuentra alrededor de 63 países, en todas manejan el mismo modelo de mano centrado en la familia. Y Es- aún así, Te estamos perdiendo, tu comunicación no suena bien. no sé si ahí ya Ahí, me escuchan sí, perfecto. mejor. Listo. Estaba mencionando que tu pregunta me pareció importante en cuanto a que la fundación se encuentra en 63 países más y en todas maneja el mismo modelo. Sin embargo, algo curioso que se entró, bueno, a partir de un macroproyecto con la fundación, es que dentro de todos esos países se ha analizado precisamente las necesidades contextuales para acoplar el modelo, pero el país que es precisamente acá en Colombia. Acá en Colombia se están tomando, digamos, teorías y formas de actuar tomadas normalmente de Estados Unidos, acopladas acá. Por eso podría haber problemas. Entonces, precisamente también por eso es como la pertinencia del estudio para que la fundación pueda reconocer esas necesidades y acoplar a sí mismo el modelo. Ok, perfecto. Quisiera agregar algo, Dale, ¿puedes? claro que sí. Digamos que para esta, bueno, para cada investigación creo que es muy importante el tema de
el trabajo de campo como tal es fundamental y yo creo que eso de entrada nos brindó varias perspectivas, escuchar a la gente que vive ahí, escuchar cómo es la convivencia día a día, qué actividades realizan, es fundamental. Y por otro lado, relacionado a lo que me comentaba mi compañera Brigitte, pues digamos que también notábamos un poco el hecho de la convivencia y el hecho de que solamente llegara un cuidador y no como en otras casas, por ejemplo, en Cartagena sí llega la familia, mientras que decíamos, bueno, en Bogotá no está pasando eso, por lo general va la tía o la abuela, entendiendo muchas situaciones. Entonces, realmente el acercarnos a la población, el escuchar por qué a veces llega la mamá, ¿sí? Es mucho más, es muy interesante y permite conocer un poco más a profundidad qué sucede dentro de la fundación. Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta que les plantean para que nos la puedan resolver. Teniendo presente que en la actualidad nos encontramos en un nuevo tipo de realidad donde encontramos una presencialidad remota, la pregunta es, ¿este podría ser un factor que sirva como potenciador de este efecto en los jóvenes de la fundación? Bueno, pues depende también mucho de las herramientas, ¿no? Es decir, creo que no todas las familias, como lo decíamos, vienen con las mismas herramientas ni tienen las mismas condiciones. Entonces, puede que algunos digan, sí, no, mira, yo tengo el celular, tengo aquí el computador, puedo continuar con mis actividades sin ningún inconveniente, mientras que hay otros que, pues, como también mencionando un poco la forma en la que llegan estas familias ahí, pues son por programas netamente con la Fundación Cardioinfantil. Entonces, ¿qué pasa? Hacen brigadas a nivel nacional donde recorren ciertos lugares y identifican, por decirlo así, familias o pacientes pediátricos, potenciales pacientes pediátricos que tengan condiciones particulares, entonces que estén de pronto sufriendo dificultades a nivel económico, claramente pues necesitan tener patologías que puedan atender directamente en este centro. Entonces, no podemos decir que sea potenciador, yo creo que a nivel general, porque puede que en una familia sí, puede que en otra no. Entonces, las condiciones son muy subjetivas, ahí sí hablando de esto. Es como decir también, lo mismo pasa en las relaciones actuales a nivel de dinámicas institucionales. Que pues decir, no, mira, a mí me quedó súper sencillo llegar a las clases, nuevamente acoplarme, sentarme al frente del computador y empezar mi clase común y corriente como si estuviera presencial. Pero habrán otras personas que dicen, yo ni siquiera tengo computador en mi casa, no tenía internet, necesito hacer una serie de cambios. Realmente, pues todos estos cambios son procesos a los que nos debemos adaptar, o sea, somos humanos y claramente esto va a ser de forma diferencial. Puede que otros, digamos, se adapten mucho más sencillo, pues a los 5 días llegan, ok, ya, eso está incluso mejor porque no me tengo que trasladar, evito tiempo y ya es más, en mi casa estoy perfecto, me levanto, me siento a hacer actividades y listo. Puede que otros digan, no, ok, no puedo realmente con este cambio de dinámicas y se dificulte un poco más. Bueno, perfecto. Aquí les hacen un reconocimiento. Marta Lucía les dice, sí, felicitaciones. Se percibe una buena apropiación de conocimientos importante para la gestión de su investigación y que muy probablemente permitirá ampliarla a otros posibles abordajes. Así que, bueno, buen trabajo. Gracias por presentarlo en el marco de este congreso a la Fundación Universitaria del Área Andina. Gracias por invitar a sus estudiantes a participar de estos ejercicios. Y bueno, a ustedes tres, Brigitte Paredes Ortega, Laura Ramírez Rodríguez y Sara Sátiva Jaime, gracias por esta presentación. Bueno, que estén muy bien, un feliz día y nos vamos quedando por aquí. Muchas Vamos gracias. a... Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, a todas las personas que se han ido conectando, vamos a pedirles que nos esperen unos 5 o 10 minutos mientras se conecta el siguiente grupo. Ya en este momento, pues vamos como bien de tiempo, ya nos hemos ganado como unos 5 o 10 minutos entre estas presentaciones. Recuerden que estamos en esta maratón de presentaciones de trabajos de investigación, trabajos que se vienen haciendo desde diferentes universidades y que aportan al conocimiento y que definitivamente este también es el espacio para que los estudiantes de pregrado, de especialización, de maestría puedan hacer sus ponencias y que puedan presentar eso que están trabajando en sus diferentes especialidades. Bueno, vamos a leer por acá. Santiago, muchas gracias. Felicitaciones por este proyecto de investigación. Le dicen a las ponentes anteriores, qué proyecto tan interesante. Gracias por sus aportes. Muchas gracias, Joana.
Bueno, a todas las personas que se van conectando, gracias, invitarlos a que compartan mientras se van conectando los siguientes ponentes. Recuerden que hoy estamos hasta las 8 de la noche, 7:30 de la noche, presentando ejercicios de investigación en el marco del segundo Congreso Internacional de Psicología Online. Ya nos vemos 5 o 10 minutos, estamos con ustedes. Si nuestros ponentes se conectan antes, arrancamos un poquito antes.